es complicado de manejar, ¿sí? Si queremos hablar de volumen, ¿está bien? Es como feo, o sea, 0,5 valores después, nada. Es como la cuenta que hicimos recién, que da 1.000.000, significa que entre este valor y este hay 1.000.000 de valores intermedios, ¿sí? Y lo que hicimos fue, que en esta división, básicamente comparamos cuántas veces entra el valor mínimo dentro del valor máximo, por eso nos da 1.000.000. El valor mínimo lo tomamos como referencia porque es nuestro cero, es lo que, el cero del oído. De ahí para arriba, ¿sí? Entonces, si hacemos la cuenta y queremos saber qué tan fuerte es un sonido en pascales, ¿sí? Lo que hacemos es, siempre abajo ponemos P0, que va a ser 0,002, que es el cero del oído. Y acá ponemos el valor en pascales, que queremos saber qué tan fuerte es. Y ahí nos va a dar este número, ¿sí? El que es acá 1.000.000, ¿sí? Que va a decir, mirá, este sonido es así de fuerte. O sea, suena tanto más fuerte que el cero del oído, lo mínimo que puede escuchar el oído humano, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay mucho, que es un número muy grande, ¿sí? Un número enorme, ¿sí? Que es difícil de manejar. Ahí está. Entonces, tenemos que buscar una manera de que este número sea manejable, ¿sí? Adivinen cómo se hace eso. Pasándolo a decibeles o algo así. Sí, ¿cómo lo pasó a decibeles? Ni idea. Lo que vamos a hacer es el logaritmo. ¿Sí? ¿Se acuerdan el logaritmo? ¿Alguien se acuerda del logaritmo? No tengo previa de tercero. ¿Sí? Lo que hacemos es el logaritmo de esto, de P sobre P0. ¿Sí? Esto da 1.000.000. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? Bueno, no se las quiero complicar más. Pero esto, lo que hace el logaritmo es achicar el número. ¿Sí? ¿Está bien? Esto va a se transformar en un 6. ¿Sí? El logaritmo de 1.000.000 es 6. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, nuestro máximo ahora en vez de ser 20 pascales es 6. ¿Sí? ¿Y nuestro mínimo qué será? ¿Me siguen? Cero. Entonces, el logaritmo de P sobre P0. ¿Sí? Si P es 20, esto es 1.000.000. Si conocemos el logaritmo me queda 6. O sea, nuestro valor máximo va a ser 6. ¿Sí? Si yo quiero obtener el valor mínimo, ¿qué tengo que hacer? Lo que digo es, cuando nosotros hacemos, comparamos el valor de referencia, que es P0, con el valor que queremos averiguar qué tan fuerte es. ¿Sí? Logaritmo Si de queremos P0 saber, sobre P0. ¿sí? Hacemos P0 sobre P0, ¿sí? Para saber el valor mínimo. Esto va a dar 1, ¿sí? Y el logaritmo de 1 es 0. O sea que nuestro mínimo es 0. ¿Sí? ¿Se ve eso del mínimo ahí? No. Nuestro máximo pasa a ser 6 y el mínimo pasa a ser 0. ¿Está bien?
De tener 1.000.000 de valores, pasamos a tener entre 0 y 6, aplicando el logaritmo. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Me siguen? Nadie me contesta, nadie me dice nada. Yo sé que hay más de uno que está perdido, pero me lo tiene que Yo decir. no me perdí cómo llegamos a 6, pero... El logaritmo en base 10. ¿Quién más se perdió? Ya tengo 2, 3. El logaritmo sí es en base 10. No me quiero meter con eso para seguir generándoles quilombo, pero si quieren nos metemos. ¿Sí? ¿Qué nos vamos a andar metiendo? El logaritmo siempre es en base 10. ¿Sí? Que lo que te quiere, lo que te busca el logaritmo es decirte qué número, a qué número tengo que elevar para que me dé 1.000.000. O sea, que esto significa que yo tengo que la base es 10, yo tengo que buscar acá un valor que me dé, o sea, 10 elevado a un valor que me dé 1.000.000. Ahora sí, caí. ¿Entiendes? Y el logaritmo, cuando uno escribe, el logaritmo no le puede poner la base que quiera, ¿sí? Pero lo que nosotros sabemos es que cuando ponemos logaritmo solo así, es en base 10, por convención, ¿sí? Si no le pondríamos logaritmo en base 2, base 8, base lo que vos quieras, puedes armar el logaritmo que vos quieras. En general se usa que no le escribimos nada, y sabemos que la base es 10, por convención. Entonces el logaritmo de 1.000.000 es en un número al que elevamos la base para que me dé 1.000.000. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahí obtenemos el 6. ¿Sí? Y yo acá, en vez de poner 1.000.000, pongo 1. ¿Qué número tengo que elevar el 10 para que me dé 1? ¿Sí? ¿Qué número tengo que elevar el 10 para que me dé 1? 0. Por eso el logaritmo de 1 es 0. Y ahí es donde tenemos, ¿por qué daba 1? Porque hacemos P0 sobre P0. El número dividido por ese mismo es 1. ¿Sí? Porque queríamos obtener el valor mínimo cuando aplicamos el logaritmo. Y ahí tenemos el mínimo en 0 y el máximo en 6. ¿Sí? Números mucho más manejables que 0,0002 y 20. Todo lo que hay en el medio. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No? ¿Más o menos? Dígame. Sí, sí. No, sí, joya. Che, Mía, hay gente en el ¿Ahí me grupo va de mejor? WhatsApp que está diciendo que no puede entrar todavía. Que están Y yo esperando. no los tengo acá a la vista. Lo tengo acá enfrente, lo estoy mirando todo el tiempo. Ah, listo. Ahí aviso. Y sigan intentando. ¿Serían tan amables de silenciar los micrófonos, compañeros? Florencia, ¿estás acá? ¿Ya entraste? Ahí está. Sí. Marcelo, no. Esto que estoy explicando no tiene que ver con eso. Los tipos de potenciómetros tienen que ver con cómo está construido el potenciómetro en sí. ¿Sí? Y cómo te va a responder cuando vos lo movés. Es algo más técnico-físico. ¿Sí? En el logaritmo
Se usa el logaritmo por un montón de motivos, que ahora vamos a llegar, pero eso que preguntás es algo muy técnico del aparato. Dependiendo qué vas a manejar, con ese fader o potenciómetro tenés que usar uno u otro, ¿sí? Además, más detalle. Leonardo, no entiendo la pregunta. Dice, ¿el 1 nace desde el 0,0002? Si tenés micrófono y lo podés explicar, genial. Creo que está preguntando si son equivalentes. El 0 es 0,002 y el 1.000.000 es el 6. ¿Sí? Y preguntás eso, no es 1. El 0, nuestro 0, corresponde al 0,02 y el 1.000.000 corresponde al 6, que es lo que explica el último. Ahora vamos a tener un 6. Como mínimo vamos a tener un 0. Que tiene más lógica que nuestro punto de referencia sea un 0 a un valor numérico. Porque 0 es no escuchar, así que tiene como cierta lógica. Y es que pasamos de 0 a 6. Muchos menos valores, ¿sí? Bueno. ¿Qué es lo que fue que hicimos? El logaritmo del valor que queremos medir contra el valor de referencia. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es lo que se llama Bell. ¿Sí? Si lo multiplicamos por 10, tenemos el decibel. ¿Sí? De acá sale el decibel. Este es el por qué medimos en decibeles. Y el decibel no es una unidad de medida de una magnitud en particular, sino que simplemente un manipuleo matemático, ¿sí? Para acomodar los números para que sean más manejables en lo cotidiano. ¿Está bien? Ahí aparece el decibel, ¿sí? O sea, que nosotros no es que escuchamos decibeles, nosotros escuchamos variaciones de presión acústica. El decibel es una manera de acomodar los números para que nos sean más manejables y con una lógica más entendible o más directa desde lo cotidiano. ¿Sí? ¿Entienden? Yo lo que necesito que entiendan de esta parte es esto último. ¿Sí? Tendrá que acordarse de esta fórmula, ¿sí? Y de por qué usamos los decibeles, que tiene que ver con una cuestión práctica de achicar los números, ¿sí? Porque en pascales son muy complicados de manejar, entonces lo transformamos matemáticamente en estos valores. Y porque se les ocurrió homenajear al chico Bell, le pusieron Bell. Y para que nos quede más práctico, lo multiplicaron por 10. O sea, todo es para que nos quede práctico, ¿sí? Entonces, al multiplicarlo por 10, lo que tenemos es que ¿sí? Va a ser 0 decibeles, nuestro máximo va a ser 70. ¿Sí? ¿Está bien lo que dije? Que sea el máximo 60 dB, decibeles, aquellos que por ahí se manejan con el software o andan haciendo cosas. ¿Está bien lo que dijo? ¿O está mal? No escuché. 60 por 10, 6 por 10 multiplicaste. ¿Sí? Simple, nada más, no. Está bien. Pero yo le digo, ¿está bien que sea 60 dB? ¿O escucharon otro valor en algún lado? Los que se manejan por ahí con sonido ya, ¿no tiene otro valor en la cabeza? Como máximo. A ver, no sé si tiene que ver, pero yo como tengo muy poquita experiencia editando sonido y el máximo que ya empieza a saturar es 0 dB. Es una pelotudez lo que acabo de decir. No, está bien.
Está perfecto. Vos vas a una computadora y el máximo es 0 dB, no 60 dB. ¿Sí? Claro, te recomiendan por ahí grabar Y entre es más, menos el 6, máximo. menos 9, y que como mucho, pero el 0 ya estaría saturando, ¿no? Claro, bien, bien. ¿Qué pasa con eso? Que el decibel que vos estás manejando ahí no es este, es otro. Porque los decibeles, como lo aplicamos acá, lo podemos aplicar a un montón de otras cosas. Entonces el problema que hay es que hay un montón de decibeles distintos y que manifiestan distintas cosas. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado con que esto, si más cuando pasamos a lo digital. Lo digital es otra historia, otro mundo. ¿Sí? Entonces hay un montón de decibeles distintos que se refieren a magnitudes diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, la intensidad. ¿Qué es la intensidad? El sonido, ¿no? O la intensidad en general. Tiene que estar Volumen. relacionado con el volumen, ¿no? Caudal, en realidad. Ah, caudal es buena para, ¿no? Caudal. Tenemos un compañero perdido. ¿Sí? ¿Qué dijeron? ¿Dijeron algo o no? ¿Qué es la Yo intensidad? relacioné intensidad con caudal. ¿Y caudal cómo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? En electricidad sería la cantidad de electrones por segundo que pasan por un cable. Bien. Ahí en la pantalla de la compu, fíjense, puse ahí un par de definiciones de intensidad de corriente, intensidad luminosa, y también una que dice de la intensidad del sonido. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Sí, la amplitud. cantidad de electricidad que atraviesa un conductor, es lo de la corriente que acabas de decir. El flujo luminoso emitido por una fuente puntual en una dirección determinada, de ángulo sólido, bla, bla, bla. Y cuando habla de intensidad de sonido, dice magnitud física que expresa la mayor o menor amplitud de las ondas sonoras. Bueno, lo mismo que nada, ¿no? Es como decir, qué tan fuerte o qué tan... Ven que ahí está José. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, José queda acá dando vueltas y no termina de ingresar. Ahí está. Florencia, sí. Después en un rato largo llegaríamos a las curvas isofónicas. ¿Sí? No entiendo que Marcelo me dice, un avión no son 140 dB. Sí, hay unas escalas de decibeles en las que vos tenés así como para referencia de distintos valores. ¿Sí? Y eso sí coincidirían con esto que estamos viendo ahora. ¿Está bien? Estábamos con la intensidad, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Algo para aportar por la intensidad? La intensidad, nosotros, o sea, más allá de que podamos hacer una definición explicada en palabras y que por ahí cuesta como definirlo y explicarlo, físicamente, digamos, la intensidad, ¿sí? Va a ser igual a la potencia por el área, ¿sí?
la cantidad de potencia en un área determinada. ¿Sí? La potencia se mide en watts, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y el área va a ser en metros cuadrados. ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la intensidad. ¿Potencia qué potencia? La potencia acústica, digamos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Lo medimos en qué? De nuevo, recién ahora hablamos de pascales. Acá estamos hablando de watts sobre metros cuadrados. ¿Sí? ¿Escuchamos watts sobre metros cuadrados? No. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos una situación muy parecida. El valor mínimo y el valor máximo pasa lo mismo. Son valores muy distantes y tenemos el problema de que son difíciles de manejar de nuevo. ¿Sí? O sea, es mucho peor, en realidad. Porque son 1.000.000... como un billón de valores intermedios que hay entre el mínimo y el máximo que puede captar el oído de intensidad, en estos términos, en los términos de watts sobre metro cuadrado, ¿sí? Que es la unidad con la que medimos o con la que la física mide la intensidad. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces volvemos a aplicar lo mismo, el logaritmo. ¿Está bien? Entonces, o sea, de nuevo vamos a tener una intensidad cero que va a ser la referencia, averiguar y saber qué tan fuerte es, y vamos a hacer el logaritmo base 10 de la intensidad que queremos saber con la intensidad de la referencia. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que esta intensidad también la vamos a terminar midiendo en decibeles. Pero es algo distinto que las variaciones de presión acústica. ¿Sí? Y sin embargo, utilizamos la misma unidad de medida. ¿Sí? Bueno, así hay más, y hay más decibeles fuera de lo que es el audio. Si en electrónica por ahí se usa muchísimo. ¿Sí? Bueno, algunas áreas de electrónica. ¿Sí? Entonces tenemos un problema y tenemos que distinguir, o saber distinguir de qué estamos hablando, si estamos en un entorno digital, si estamos hablando de un lugar para tocar y estamos midiendo qué tan fuerte suena o qué no, estamos hablando de potencia o no estamos hablando de potencia, ¿sí? Depende qué estemos usando o en qué contexto los decibeles van a cambiar, porque tenemos que usar decibeles diferentes. ¿Sí? ¿Tienen hasta ahí? Este es como un ejemplo para que entiendan de que esto de los decibeles se usa así a diestra y siniestra, y ¿qué pasa? Nos genera después confusión. ¿Sí? Exactamente, es muy confuso usar la misma cosa para dos magnitudes diferentes. Pero la realidad es una convención que se establece así. Igual, tengan en cuenta algo, entre intensidad y texto, ¿sí? Es la intensidad. ¿Sí? Este no es una B de decibel, sino que es otra letra que se llama beta. Beta, ¿ves? Sí. Esta es la intensidad, digo, nivel de intensidad. ¿Sí? ¿Sí? Este es el nivel de intensidad. Y recién lo que vimos, lo que estábamos mirando era las variaciones de presión acústica, que le llamamos L. Y es lo mismo. Y es por el logaritmo, pero ¿de qué? De P, la presión acústica que queremos averiguar, comparada, ¿sí?, con la presión acústica que tenemos de referencia. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Siguen hasta acá? ¿Una pregunta?
¿Se perdieron? Avísenme. Tenemos dos magnitudes diferentes, nivel de intensidad y nivel de presión acústica. ¿Sí? Son dos cosas diferentes que las dos las terminamos midiendo con la misma, aplicando la misma herramienta, que son los decibeles. ¿Sí? Con lo cual nos da valores distintos de máximo y de mínimo. ¿Sí? Lo cual hace que se confunda aún más, como dicen por acá. ¿Sí? ¿Está bien? Pero, por suerte, la intensidad es igual al cuadrado de la presión acústica. ¿Sí? Las variaciones de intensidad sonora, o nivel de intensidad sonora, son iguales al cuadrado de las variaciones de presión acústica. ¿Sí? Y como acá dentro hay un logaritmo, por cuestiones de logaritmo yo puedo bajar esto y ponerlo acá adelante. ¿Sí? Entonces me queda que B igual a 2 veces L. ¿Sí? Y como es todo matemática y nos sirve, lo que hacemos es multiplicar por 2 las variaciones de presión acústica y nos quedan igualados. Entonces, en la escala, entre el mínimo y el máximo, ¿sí? Van a quedar iguales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿No? ¿Sí, más o menos? Sí, sí. ¿Sí? El mínimo que habíamos obtenido era 0. El máximo que habíamos obtenido era 60. Si lo multiplicamos por 2, que es lo que acabamos de... Porque esto era, estamos hablando de presión acústica. ¿Sí? Y que fue lo que calculamos. Si lo multiplico por 2, esto queda en 0 y esto se transforma en 120. Entonces, la escala es entre 0 y 120 decibeles, tanto para las variaciones de presión acústica como para el nivel de intensidad sonora. Para los dos parámetros, digamos, la escala es la misma, entre 0 y 120 dB. Y eso, ahí las confusiones se terminan, ¿sí? Porque si bien estamos hablando de magnitudes diferentes, los valores son los mismos y son equiparables y son equivalentes. Físicamente son equivalentes. Entonces, por lo menos en el nivel acústico, esto se vería el sonido dando vueltas por el aire, ¿sí? Tendríamos como las dos magnitudes equiparadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por lo menos a nivel acústico no tendríamos que preocuparnos. Los valores serán los mismos, tendríamos que preocuparnos de cómo los medimos y qué tenemos en cuenta para medirlos. Pero como son lo mismo, se simplifica un montón. Y terminan teniendo los mismos valores, el mismo rango de valores. ¿Sí? Si vos haces todas las cuentas con el nivel de intensidad sonora, te va a dar entre 0 y 120. Yo no lo quiero mayor para hacer todas las cuentas. Me da 12 y 60, multiplicarlo por 2, ¿sí? Porque la variación de presión acústica son el cuadrado del nivel de intensidad, ¿sí? Y como está el logaritmo te permite bajar la potencia y ponerla adelante como multiplicando, que es una cuestión matemática, ¿sí? Créanme ahí ya si quieren, y ahí obtenemos el mismo rango para las dos magnitudes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué querés que repita, Nicolás? ¿Tenés micrófono? Y me preguntás así puntual, o escribirlo acá, no hay problema. Yo igual les voy a pasar un PDF con esto, ¿sí? Con todo esto por ahí explicadito así pasito por pasito,
y lo seguimos charlando la próxima, ¿sí? Pero, digo, de nuevo, matemáticas, números, viste, todo, qué sé yo, no se asusten. Lo importante que yo quiero que entiendan es que, o sea, si yo les pregunto, ¿qué es el decibel? Ustedes me tienen que decir que es una unidad de medida que no mide magnitud física, sino que es una estructura o un armado matemático en función de simplificar los valores de presión acústica y de nivel de intensidad sonora, para que sea más manejable, ¿sí? Esa sería la cuestión. Eso es lo que habría que entender, o sea, lo importante de entender esto es que el decibel no es una unidad en sí, sino que es una herramienta que nos permite manejar valores extraños, digamos, o poco intuitivos a la hora de lo cotidiano. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Y puede dar de nuevo la definición que habías dicho recién? Que es una unidad de medida que no mide magnitudes. ¿Cómo dijiste? Que no, el decibel no es una unidad de medida en sí, porque no se refiere a ninguna magnitud física concreta, ¿sí? Sino que es una herramienta matemática que nos permite manipular valores que son no cotidianos, o sea, difíciles de manejar en lo cotidiano o difíciles de manejar desde lo intuitivo, ¿entendés? Es como que si tenés, no sé, 5, 0, 6, 7 ceros en un valor, como medio raro manejar en lo cotidiano cuál es más, cuál es menos, porque como estás del otro lado de la coma ya la lógica es diferente. Entonces, para evitarnos eso, con el artilugio del logaritmo, obtenemos un rango que es mucho más manejable y entendible y claro y lógico para lo que es lo cotidiano, ¿sí? Y entender también que ese valor, o mejor dicho, que el decibel se puede aplicar en otro montón de áreas y en otro montón de cuestiones, ¿sí? Por lo tanto hay más decibeles, ¿sí? O que se usan de otra manera, ¿sí? Claro, Marcelo, exactamente. Al dividir dos magnitudes con el mismo unidad de medida, las unidades de medida se van a simplificar y te van a quedar solamente los números, ¿sí? Y ahí ya tenés lo que dice él, es que nosotros teníamos P sobre P0, ¿sí? Este era un número, tanto pascales, sobre un número X, pascales. Vos haces la cuenta y te vas a tener un número que te va a dar acá en función de la cuenta. Y esto se simplifica, entonces vos acá solo tenés un número. Como vos obtenés un número sin magnitud, o sea, sin unidad de medida, ¿entendés? Te olvidás de la unidad de medida, entonces vos lo podés empezar a manipular matemáticamente como se te cante, porque es solamente un número, ¿sí? O sea, acá no hay unidades de medida, que hay que ir viendo qué pasa con las unidades de medida, si no, si sí, para saber qué magnitud te termina quedando. No, acá te queda un número. Entonces al número lo podemos subir, bajar, multiplicar, dividir, hacer lo que queramos, lo que nos quede cómodo, en función de simplificarlo, ¿sí? ¿Está bien? ¿Más preguntas? ¿Alguien se perdió? Seguro. Pregunta, no hay problema, lo explicamos de nuevo. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie más? Sí, escucho. ¿No? Vamos 1:20, no sé si quieren que vayamos cortando o hacemos una ronda de preguntas, quieren que hablemos de otro tema. Yo no quiero que se haga esto muy largo porque es medio denso esto de la virtualidad y aparte entraríamos ya, ahí ya con esto entre comillas terminaríamos con lo que es volumen, estamos a meternos ahora en el volumen, entraríamos a meternos con lo que es frecuencia,
y después volvíamos a conectar todo y a unir volumen con frecuencia, ¿sí? Ahí por ahí preguntaron de las curvas isofónicas, vamos a terminar llegando a ese lugar, después de hablar de qué pasa con la frecuencia, ¿sí? Vamos a descartar algunas cosas y vamos a tomar otras nuevas, y vamos a llegar a qué relación hay entre la frecuencia y el volumen, ¿sí? Cómo se maneja eso, cómo no se maneja eso, y charlar de cosas varias. Entre ellas, por qué escuchan esto que les pedí, de que se anoten el rango en que cada uno de ustedes escuchaba y la edad. ¿Y se corta? ¿Volvemos a entrar? Sí, sí, sí. Pero si tienen preguntas, seguimos, ¿no? ¿Qué quieren hacer? ¿No? ¿Estamos bien entonces? Yo creo que quedó bastante claro. Sí. Nadie tiene dudas, en serio, pero nadie tiene dudas. Nadie tiene... Insisto en que no se asusten, es solamente entiendan lo que es la cuestión del decibel. Y claro, después está lo digital, ¿no? Pero eso falta todavía para que nos metamos en lo digital, porque primero nos pasamos por electricidad. Y ahí de vuelta aparece esto del decibel, porque ahí se usa de otra manera, porque son unos capos y usan de otra manera. Y ahí también entraríamos en otro tema, volveríamos a tocar el tema de volumen, lo que es la guerra del volumen, ¿sí? ¿Escucharon hablar de la guerra del volumen? No. No, no, ¿No? no.